dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros queremos, como adultos, hacer todos los esfuerzos posibles para que estos niños que tú, Señor Jesús, dijiste que nacen dentro del reino, sigan permaneciendo dentro del reino. Por eso danos tú la posibilidad, Padre Celestial, de tener casas que no sean hostiles para nuestros hijos. Para que el Espíritu Santo corra, el ambiente tiene que ser propicio. Y el ambiente espiritual propicio lo ponemos los adultos. Que nuestras casas sean casas de reconciliación, con un ambiente espiritual alto, con alabanzas, con cosas que te glorifiquen a ti. Y de seguro nuestros hijos crecerán de excelente manera en este ambiente. Pero si hay hostilidad en nuestra casa, es muy difícil que tú, Espíritu Santo de Dios, te puedas manifestar. Danos tú la posibilidad de ser hombres y mujeres acreedores y recibidores de tu gracia, para poner la gracia sobre nuestros hijos. Oramos no únicamente, Padre Celestial, por los que hoy tenemos aquí presente, sino por los vientres que tú utilizarás para seguir trayendo niños y niñas a este mundo, que te glorifiquen con todo el corazón bajo el diseño que tú estableciste en la palabra, hombre y mujer. Colocamos delante de ti estos niños y los consagramos, Padre Celestial, porque entendemos por tu palabra que los niños nacen dentro del reino, cerco de ángeles. Oramos a ti para que tú pongas alrededor de ellos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. La iglesia le da el más fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestros hijos. Y los niños pueden salir a su clase, por favor, de escuela dominical, y los adolescentes salen hacia el otro lado, por favor. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Iglesia, muy buenos días. Los dejo con Tania. Buenos días, iglesia, para dar unos anuncios importantes. Entonces, el 28 de septiembre a las 3 de la tarde va a haber una reunión especial de mujeres para conmemorar también la fecha de amor y amistad a la manera de Jesús. Entonces, para que por favor se programen para ese 28 de septiembre, creo que es acá. Sí, entonces acá 28 de septiembre, por favor, invite a una amiga, a otra mujer, véngase para este lugar, y porque van a disfrutar, vamos a disfrutar de un tiempo bien especial de amor y amistad con el Señor Jesús. Otro anuncio que tenemos muy importante es el del ministerio Gracia Visible, que hoy, gloria a Dios, comenzaron de nuevo las hermanas del ministerio de danzas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ese ministerio tan bonito? Que es también una manera de adorar y rendir exaltación al Señor. Entonces, quien quiera conocer un poco más del ministerio de Gracia Visible se puede acercar a la pastora para que se vinculen en este proceso y pues todos podamos servirle al Señor con los dones y talentos que Él nos ha dado. Y finalmente, tener en cuenta que Jóvenes Somos Uno seguimos teniendo todas nuestras reuniones los sábados a las 4 de la tarde en este lugar. Entonces, jóvenes, los que aún se sienten jóvenes, podemos venir a este lugar a las 4 de la tarde e invitar y pasar la información para que más jóvenes puedan acercarse al Evangelio. Amén. Eso era todo. Permiso. Bendiciones. Gracias a todas las personas que se sumaron. Y si algo Dios sabe que yo tengo en mi corazón, es que esta es la iglesia. Una de las luchas que yo tengo es salir rápido de los compromisos que tenemos con este local, porque creo que la iglesia tiene que impactar a la ciudad. Y nosotros nos vamos a caracterizar por eso, literalmente. Fue una obra muy bonita. Gracias a todas las personas, porque eso fue 3:30 de la tarde sin almorzar, por ahí buscando la gente. Fuimos a unos barrios, un barrio bien alto que hay, no recuerdo el nombre, pero fuimos hasta allá, nos atravesamos la ciudad de norte a sur y pudimos llevar un poquito de Dios a la gente. Y esa es la iglesia. Gracias en serio por ello. Gracias en serio por ello. Iglesia, mire, hoy el Señor nos visita con esta predicación de Daniel capítulo 3, bajo el título ¿Y qué Dios será aquel que os libre? Este Dios, póngalo con D minúscula, ahí tiene permiso porque no estamos hablando de Jehová,
porque estamos hablando en la boca de Nabucodonosor, ¿ok? Solo que tomamos un texto de un rengloncito de este texto bíblico para poder expresarlo. Entonces, si usted es de los que anota o de los que apunta, diga, ¿y qué Dios será aquel que os libre? Pero ponga ese Dios con D minúscula, porque ahí lo dijo Nabucodonosor y él estaba pensando pues en que no era el Dios al cual nosotros le servimos. Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas y los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de él, delante de la estatua, que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Verso 6. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado la ley de que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesad y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a los 3 varones. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesad y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos a que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor lo siguiente: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, dice el versículo 19, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesad y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesad y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho,
la llama de fuego mató a aquel que había alzado a los 3 varones. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. El rey dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. 26. Entonces el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Iglesia, mire, cómo la vida demuestra que sí vale la pena optar por Dios. Vale la pena optar por el Señor. Esta es una predicación que a mí me golpea mucho el corazón, porque nosotros siempre hemos sido de los que encontramos una excusa para poder justificar las malas acciones o lo malo que nosotros hacemos, diciendo que teníamos presión social, que teníamos presión del jefe, que él o ella se equivocó primero. O sea, nosotros siempre encontramos un mecanismo para poder justificar lo que está mal hecho, encontrando una razón en que yo grité porque él me gritó primero, yo lo hice porque él o ella también lo hizo, o pastor tocaba porque el jefe dijo que toda la oficina tenía que firmar y si no, pues hay mucho complique. ¿No será que está escaseando últimamente gente que esté dispuesta a dar la vida por Dios? Este mensaje ya ha sido cambiado dentro de las comunidades de fe. Nosotros pasamos, según mi lectura y mi contexto, de algo un poco estricto, porque es que antes hasta jugar fútbol era pecado. Antes ver televisión era del diablo. O sea, yo creo que nos pasamos de esto, que era muy estricto, a una libertad de no entender que si es necesario dar la vida por el Señor, hay que darla, iglesia. Es muy en serio y esto es muy literal. Mira, todas las enseñanzas del Señor Jesús que hablan de que si te es necesario sacar tu ojo, retíratelo, porque es mejor que entres al reino de los cielos con un miembro, no que todo tu cuerpo se pierda. Estas predicaciones tienen que ser relevantes dentro de la iglesia, porque pues primero las dijo el Señor Jesús y es algo que hemos dejado de vivir. Últimamente hemos transformado y cambiado el mensaje y dejamos de hablar del cielo y de pagar el precio a todo el mundo, ofreciéndole plata a todo el mundo, bendiciones a todo el mundo, milagros a todo el mundo. Y esto hace, no estoy diciendo que esto esté mal, pero esto hace que se pierda el norte y tengamos generaciones que no deseen pagar el precio por seguir al Señor. Yo en mis oraciones, yo le digo al Señor: gracias, porque en el momento que yo llegué a Tunja, o que mi generación llegó a Tunja, ya había gente que había pagado un precio. Un día yo me senté a hablar con el pastor Anatolio de la ciudad de Sogamoso, que fue la primera iglesia cristiana acá en Colombia, fue la de Sogamoso.
Y yo me senté con él un día después de un almuerzo y empezamos a hablar y él me contaba todas las historias de cómo era el evangelio antes. Una sola cosa, ustedes recuerdan que en Sogamoso tocó comprar otro terreno para poder enterrar los muertos cristianos porque no dejaban enterrar los muertos en el cementerio regular. Esto es una historia real aquí en Sogamoso. O sea, tuvieron que comprar un terreno e inventarse un medio cementerio en otro terreno porque en el cementerio regular, pues donde se moría la gente, por decirlo así, no me gusta esta lucha de religiones, pero voy a decirlo, donde se moría la gente católica, ahí no podían enterrar cristianos. De ese nivel era el tipo de persecución. Entonces yo creo que pasamos de esto, de algo que se pagó el precio, a si no es bendición y si no es bueno para mí, que no me sirve. Dios plantea una idea de unos muchachos jóvenes. No hay ningún solo estudioso de la Biblia que diga que estos tenían más de 23 o 24 años. Eran unos niños. Varios de los estudiosos y los comentaristas bíblicos dicen que tenían menos de 20, dicen. Pero yo me voy al límite, que es 23 o 24. O sea, unos niños, a decir verdad, con una personalidad dispuestos a morir por el Señor. Pero no más es que nosotros nos encontremos en una situación de riesgo y no queremos pagar el precio. Por eso tenemos cristianos, hijos de Dios, sobornando policías para que no les pongan un comparendo en la calle. Porque no queremos pagar el precio. Queremos salir fácil. Y hay veces que eso funciona. Pero esos dichos de que, ay pastor, pues qué pena, me dieron pues el papayazo y yo lo aproveché y tal cosa. No, usted se rige por el cielo, no por la tierra. Y nosotros tenemos hoy en día una generación que nosotros los adultos estamos criando a nuestros hijos con un facilismo tremendo. Y uno cómo ve a estos muchachitos, porque son jóvenes, dispuestos a dar la vida por Dios, sin ningún tipo de problema. Hoy en día nosotros escuchamos de las iglesias que amamos al Señor siempre y cuando nos bendiga. De hecho, todos los testimonios que se paran a contar acá al frente, no es que el familiar murió, no es que el cáncer sigue pero sigues glorificando al Señor. No, únicamente se cuenta lo positivo. Cuando Dios te quita el cáncer o la enfermedad o te paga la deuda o te da una casa o un carro, ahí tomamos el micrófono y contamos el testimonio y toda la asamblea aplaude. Pero ¿dónde está la gente que aún siguiendo enferma glorifica al Señor? De esos tienen que levantarse más. Esos que Dios no les ha podido pagar la deuda y que no tienen ni para poder comer, pero siguen glorificando al Señor. Porque si no, este asunto de adorar al Señor se convertiría en adorar al Señor cuando Él te dice que sí o te cumple tu sueño. Pero cuando te dice que no o te dice que no es el tiempo, te dice que más adelante, criticas el tema o dejas de creer en Él o viene una fe. Iglesia, mire, ¿y qué Dios será? El Dios que os libre. Dos orientaciones o puntos de predicación, porque al final quiero dar una información muy certera y quiero que nos concentremos primero en esto, porque tienen que irse con la palabra del Señor primero. Lo primero es la palabra voluntad de Dios, siendo muy bíblicos y muy académicos. A mi estilo yo puse y si no en pregunta. Y si no, entonces usted verá si le pone voluntad del Señor o si le pone y si no. O si pone primer punto, voluntad de Dios, subpunto, y si no. Como usted quiera está bien. Si no, yo leo el versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Tenga la lectura hasta aquí. Una persona que conoce a Dios es la que se atreve a hablar de Dios de esta manera. Una persona que ama a Dios con todo su corazón puede confesar y decretar con su boca esto. O sea, mira, yo estoy seguro que al Dios al que yo le sirvo me va a librar. O sea, una persona que conozca a su Señor puede hablar de esto. Es tener como una certeza, iglesia, pero infinita. Pero no es una certeza un domingo después de culto viendo Netflix con crispeticas. No. Es una certeza con un horno de fuego ardiendo 7 veces más caliente que todas las veces. ¿Estoy siendo claro hasta acá con la orientación? O sea,
Es una certeza, no cuando tu salud está bien, cuando tu plata está bien, cuando tu casa y tu carro están bien, cuando tus hijos están sanos, cuando no tienes cáncer. No es esa certeza. No, 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 no. Es una certeza con un horno de fuego ardiendo delante tuyo, donde cualquier persona hubiese podido acomodarse. Adoremos a este Dios aquí y no perdamos la vida. Porque Nabucodonosor es el gerente de la compañía. Sadrach, Mesach y Abednego son los empleados de esa compañía. Y ustedes ven a Sadrach, Mesach y Abednego diciendo: ay no, pastor, es que tocó firmar porque pues dijo el gerente. Y no es que si no yo no como, pastor. No es que si no firmo me echan, pastor. Usted está, bueno, ya pensé, ya pequé. Usted está jodido. Yo no iba a decir esa palabra, pero ya la pensé, ya salió. Usted está jodido si usted cree que come por el gerente de su empresa. O sea, usted está lejos de la realidad. Para su información, usted come por Dios. Vea, Dios tuvo a la mayor parte de gente cristiana comiendo en la casa año y medio en pandemia. Algunos perdieron el sueldo, perdieron el empleo. Y cuando salieron de esos confinamientos, unos salían embarazaditos. Es que bendita pandemia, ¿no? Uno nos vio que se fueron 2 y regresaron 3. O sea, yo vi qué pasó aquí. Cosas así. Entonces, en la pandemia la gente procreó. En la pandemia la gente siguió comiendo, siguió pagando la hipoteca del banco, la cuota del carro, y algunos de esos perdieron el empleo y con todo y eso pudieron pagar. Porque ese es Dios. ¿Sí me entiendes a qué voy yo? O sea, tener certeza de que Dios puede hacerlo. No importa si tú pierdes tu trabajo, porque es que tú no vives y tú no. Mira, Dios se inventa la manera de poder bendecir su pueblo. Un día Dios dijo: a esta gente se le está acabando como el botín. ¿Cómo hago? Voy a colocar a pelear a los amonitas contra los de Oriente, que son los del monte de Seir, de esta parte de acá. Voy a hacer que se maten entre ellos y que mi nación llegue únicamente a recoger el botín. Ya. Y puso a los amonitas, moabitas, amalecitas y los del monte de Seir a pelear entre ellos. Se mataron, se confundieron. ¿Qué llegó a hacer la gente que confiaba en Dios? A recoger el botín. Dios hace lo que sea a favor de sus hijos, pero muchas veces nosotros como hijos no correspondemos a esa confianza que Dios tiene. Dios quiere es que le creas. Dios quiere que le creas. Mira la frase de estos muchachitos de 20 años. Nosotros estamos seguros que el Señor nos puede salvar. Y aquí viene algo llamado madurez. Porque una cosa es que usted sepa la Biblia y otra cosa es que usted sea maduro espiritualmente. No quiero hablar mal de nadie, no quiero señalar ni acusar a nadie. Pero ¿ha conocido gente usted que para todo tiene un versículo? Hay gente que sabe la Biblia de pe a pa, pero son inmaduros. Son inmaduros. Por ejemplo, si usted no me llama a decirme que está enfermo, ¿yo cómo hago para saber como pastor que usted está enfermo? Entonces, si usted no me dice que está enfermo, yo no sé. El mago se llama Harry Potter, no Américo Ulabarri. O sea, yo magia no hago. Te lo juro pues que yo no hago magia. Entonces usted se enferma el lunes y está enfermo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y el domingo llega por esa puerta a decirme: pastor, estoy enfermo y no me visitó. Te lo juro que yo adivino no soy. Porque si me meto a hacer magia, hechicería, brujería y adivinación, el negro se condena. Y bien duro que me ha tocado para andarme condenando pues por andar en el templo del indio amazónico. O sea, yo no voy a andar consultando. Yo no soy adivino. Hay gente que sabe la Biblia, pero es altamente inmadura. Una cosa es saberse la Biblia. El Dios a que yo le sirvo, de tu mano me librará. Otra cosa es ser maduro. Lee conmigo el 18. Y si no me salva, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es madurez. Entender que Dios en su autonomía, si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Mira, la iglesia está perdiendo un poco su esencia. Y yo creo que nosotros estamos aquí llamados por el Señor para poder recuperar la esencia del Señor, de algo llamado voluntad del Señor. Es simple. ¿Cuánto daño ha hecho todo este evangelio que predica únicamente que Dios puede complacerte? Mira, Dios no te está llamando al sufrimiento. Tampoco voy a predicar pues al otro extremo, de que todo es sufrir y que todo. No, yo no estoy diciendo esto. Pero lo que yo estoy diciendo es que dentro de estas cosas que pasan porque pasan, dentro de estas cosas que Dios permite, ustedes se dan cuenta que todo este evangelio que lo solucionaba todo con plata, se perdió en la pandemia. Respetando las muertes que hubo en la pandemia, una de las cosas que ayudó muchísimo en esta pandemia fue a que el evangelio de la prosperidad se fuera al piso. ¿Por qué tú das una ofrenda y el enemigo no te toca? Es una ofrenda y que tal y que ahí es que el enemigo no puede tocar tu morada. Esto de la pandemia sirvió para muchas cosas. Este remesón que hubo en la vida sirvió. Dentro de los tantos aspectos que el evangelio de la prosperidad fuera chocado por esta pandemia fue ese. No se supone que toda esta cosa que dice que siembra y Dios te protege. Gente que murió, que pensaba que era así. Mira, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, iglesia. Esto es madurez. Entender que Dios si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Dios es soberano y Dios sabe por qué hace las cosas que llegan a tu vida. Tú eres el que no sabe. Tú eres el que no sabe. Hay gente, mira, yo me imagino que Dios algunas veces está por acá, mirando lo que pasa pues en la tierra. Supongamos que Él está arriba, nosotros abajo, entonces Dios está mirando. Y Dios nos mira. Y Dios dice, voy a cambiar a este de ciudad, porque en esa ciudad va a ser su vida de bendición. Entonces yo lo voy a cambiar. Este ejemplo, póngalo en lo que quiera. Voy a dejarlo sin empleo, voy a hacer que le bajen el sueldo, lo que usted quiera. Y Dios dice, voy a ver la madurez de mis hijos. Van a decir, no es lo que yo esperaba, pero mi vida está en las manos de Dios, voy para adelante. Y Dios empieza a ver consejería por el pastor, yo no sé qué, lloraron, pelearon entre familia, pero no me gusta el frío, pero no me gusta el calor, pero a Dios qué le pasa, yo no merezco esto no es justo para mí, pero cuando llevo 3 años pidiendo y no me respondes. Y Dios dice, ¿qué pasó con estos? ¿Usted cómo cree que nos ve Dios cuando salimos con todo ese protocolo? Cuando Él nos está diciendo, dale que es por aquí. Iglesia, muéstrame una sola persona que haya obedecido a Dios y le haya ido narrado en la Biblia. Muéstrame uno. Dios tiene este tipo de cosas. Dios tiene a un Moisés que sale huyendo de Egipto y allá lo quieren matar. ¿A dónde Dios mandó a Moisés a la misión? ¿A dónde lo mandó? A Egipto. Moisés salió como un héroe bandido de Egipto. ¿Y a dónde lo mandó Dios? Y entonces ahí ¿qué hacemos? Abraham estaba cómodo, Abraham estaba hacendado. Y Dios dijo, este me sirve. Este va a ser Abraham mi amigo. Este va a ser por encima de todos el padre de la fe. Pero probémoslo. Vete de tu tierra y de tu parentela. Ya. O sea, ¿por qué todo tiene que hacerse a tu manera? Eso es inmadurez cristiana. Y vea, yo le digo una cosa, algunas veces yo estoy más embolatado que ustedes. O sea, que ustedes le estén pidiendo una cosa a Dios y Dios les diga no o no es el tiempo. Y ustedes buscan una consejería con el pastor, le cuentan al pastor lo que pasó
Y me dicen al final: ah, pastor, ¿y usted qué piensa? ¿Usted cree que yo voy a saber algo de eso? No, se lo juro. Venga, yo cumplo con mis visitas pastorales a la semana, yo consejería le doy al que me busque. Pero en esta, pastor, yo le estaba clamando al Señor que yo tenía que pasar el concurso en una ciudad más cerquita y me tocó lejos. Ah, pastor, ¿usted qué opina? Yo no voy a opinar de eso. No, juro, esto puede sonar muy chistoso, pero yo qué voy a saber de eso. Yo, pues hijo, yo ahí no sé. En serio, o sea, el pastor sabe otras cosas, pero ¿por qué le estabas pidiendo al Señor blanco y te lo dio morado? Nomás lo sabe el Señor. Se necesitan cristianos maduros, y Dios tiene una sola manera de probar la madurez. La madurez no se prueba en abundancia, algunas veces sí, pero la madurez se prueba en escasez. La madurez no se prueba en salud, la madurez se prueba en enfermedad. Claro. Ay, hermano, vea las cosas como son. Tener una fe con la nevera llena es muy fácil. Cuerpo sano, sin ninguna enfermedad. Tus hijos sanos. Tus hijos sacando mejores calificaciones en los colegios. Van creciendo bien. Vives en el barrio donde siempre quisiste. Cambiaste hace poco el carro. El gerente te subió el sueldo. Así es muy sencillo decir: alabado sea el Señor. Pero que Dios te quite la salud, que te quite el sueldo, que te quite el carro, que te quite el empleo. Ahí está el cristiano maduro. Ese que tiene la capacidad de decir: si me toca meterme en ese horno de fuego, pues yo me meto. Porque al Dios que yo le sirvo puede determinar: hoy se fue esto, no acá. O que hasta hoy yo le fui útil. ¿No se supone que el día que tú le das ingreso al Señor Jesús en tu corazón, ya tu vida no es tuya, sino que le pertenece a Dios? ¿No se supone? Entonces, ¿cuál es tu problema con que Dios decida una cosa sobre tu vida? Iglesia, vea, si algo yo sé es que Dios tiene el mejor camino. Yo en estos días hablaba con alguien, cuando en el año 5 yo era futbolista y nosotros jugábamos aquí en Tunja, pero vivíamos en Bogotá. Ustedes, los que recuerdan un poco y llevan mucho tiempo en la ciudad, saben que el Chicó, el equipo de fútbol, se vino en el 2006 a vivir aquí. Pero en el año 2005 nosotros vivíamos en Bogotá, pero jugábamos aquí en Tunja y paseábamos. Y el gobernador Londoño en esa época le dice al dueño del equipo: si usted quiere que yo le siga patrocinando con dinero, vénganse a Tunja para poder dar a conocer el equipo, hacer como hinchada, que la gente los identifique, absolutamente todo. En el año 2006, en enero, todos nos venimos a vivir acá. Yo no quería venirme a vivir a Tunja. Es la verdad, yo no quería. En esta inmadurez, yo no quería. Cuando uno retrocede un poco y de lejos ve qué estaba intentando hacer Dios, Dios dijo: necesito que este señor sea pastor. Paréntesis, yo no quería ser pastor. Jamás. Y los que me conocen de cerca saben. Mi dicho era: a esos manes les toca muy duro. No, que no hay palarriendo, que aconseje gente, que no, yo no quería. Porque yo estaba creciendo con un pastor que antes había acá en la iglesia. Fue con esa lucha, en esa dificultad, ¿no? De que no alcanzo para esto, que no tal cosa, que bueno. Entonces yo decía: no, mire, yo soy fiel al Señor con mis ofrendas. Yo en ese tiempo era futbolista y yo le daba al Señor lo que le correspondía, porque ella dice, y yo daba más de lo que me correspondía. Pero esa cosa de ser pastor, no. Vea, hermanos, más me demoré yo en andar hablando bobadas, en Dios decir: no quiere. Ay, no quiere el bebé. Ay, en serio, Ameriquito no quiere. ¿Qué? Dejé el fútbol totalmente en junio del año 2008. El primer fin de semana de noviembre estaba de rodillas en la tarima de la iglesia y me estaban colocando aceite encima. Ese día el hermano Carlitos Olarte se extralimitó en aceite. Entonces me bañó así y me ungieron como pastor de la iglesia. En junio le dije que no. Dios en noviembre hizo lo que le dio la gana conmigo, porque Él no tiene que pedirte permiso.
Él hace lo que es la voluntad del Señor. Entonces, cuando usted retrocede un poquito y dice, yo no me quería venir a Tunja, yo no quería ser pastor, yo tal cosa, yo dije, y ahora, ahora no me quiero ir de Tunja. No es la verdad. Mira, sígale diciendo a Dios que no y lo verá que Él le dice que sí. Se lo digo como amigo. Esto no hace parte de la prédica. Esto es una cosa de mi corazón. Siga de remilgoso con Dios. Siga haciendo esa potrasaína así que a mí no me domina nadie. Siga, tranquilo, tranquilo. Sígale diciendo a Dios que no. Y lo verá que Dios le demuestra que Él es el que manda. Siga. Cierro el paréntesis. Eso no era parte de la prédica. Fue un pensamiento de mi corazón. Enfoquémonos. ¿Sabes qué es madurez? Si Dios no me salva del horno de fuego, yo no voy a hablar mal. Yo lo sigo amando con todo el corazón. Más allá de que te sepas la Biblia, Dios quiere que la apliques en madurez. Porque el primer versículo suena muy bonito, pero hay gente que sabe el primer versículo. Yo sé que Dios me respalda. Dios me libra de ese horno de fuego, pastor. Ay, Dios es maravilloso, pastor. Y si Dios dice que no, ahí es donde viene la falla. Pero madurez es entender que Dios en su soberanía tiene la potestad de poder decirte que sí y de poder decirte que no. Iglesia, mire, madurez es lo que le hace falta muchas veces a la iglesia. Y si no, ¿qué pasa? Tu adoración no tiene que estar condicionada a que Dios te diga que sí. Tu adoración debe estar condicionada a que Dios es Dios y Él es lo más importante que tienes, aun cuando te diga que no. Lo primero, primer punto de predicación es voluntad del Señor o a mi estilo, y si no. Y lo segundo que muestra el texto bíblico tiene que ver con los beneficios del horno. Beneficios del horno. Beneficios del horno. ¿Hay beneficios en que lo echen a uno a un horno ardiendo? Pues bíblicamente sí hay muchos beneficios. Mire, amada iglesia, yo voy a leer algunos versículos. Multimedia creo que nos puede ayudar porque voy a ir un poco rápido, pero si usted desea, busca uno. Usted puede buscar el versículo 19 o el 20 o el 21 o el 23 o el 24 o el 25. ¿Ok? Vamos allá. Beneficios del horno. Hay dos. En lo que voy a predicar hoy hay dos. Pueden haber más, ¿no? Puede ser que usted ahí tenga uno que yo no esté viendo desde acá. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, dice el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El versículo 20 dice: y mandó a hombres vigorosos que tenía en su ejército. ¿A qué los mandó? A que los atasen. Pásese al versículo 21. Entonces estos varones fueron ¿qué? Atados. 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron ¿cómo? Atados. Versículo 24. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones como? Atados. 25. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones ¿cómo? Listo. Es lo primero que vamos a ver, el beneficio que trae el horno. Iglesia, mira, dígale al que tiene a su lado: el horno es necesario. Dígale: el horno es necesario. Cuando ellos salen del horno, su ropa no olía a humo, ¿cierto? Su ropa no olía a humo. El cabello se les quemó,
No. ¿Dónde su calzado se les quemó? No. ¿Su ropa se quemó? No. ¿Pero las ataduras que tenían sí se quemaron? Sí. Bueno, esos son de esos puntos de predicación que yo no tengo que ni explicarlos. Ya, usted es más inteligente que yo, ya usted me entendió. Pasando por el horno, pasando por la dificultad y pasando por el fuego, es la única manera que tus ataduras sean rotas. Pasando por el horno. Hoy estamos criando una iglesia que no quiere pasar por el horno. Hemos dejado eso al zapateo. En el nombre de Jesús. Sí. No pagues el precio. Zapatea en la iglesia. No estamos hablando mal de los ministerios de intercesión. Sépase bien y entiéndase. Pero un cristiano que no pasa por el horno no pasa nada. ¿El oro dónde se pule? Con el fuego. Es que la Biblia de Génesis a Apocalipsis te muestra el mismo camino. La única manera de romper con tus ataduras es pasando en medio del fuego. Hoy tenemos gente que no quiere pasar en medio del fuego. Mira, la Biblia es tan sabia que el Señor Jesús lo mostró desde un principio. Nosotros algunas veces hablamos mal de los discípulos, sobre todo de Pedro, que fue el que más se equivocó. Y ese Pedro sí que embarrada, ¿no? Pero venga, ¿usted cree que el plan fue seductor? Usted algunas veces termina metiéndose en planes que no tiene que meterse porque se los pintan bien. Tenemos un bono de regalo. Tú te asocias a Club de Cameron y tenemos un bono para ti de $230. Únicamente pagarás esto, irás con tu pareja. Y se lo pintan tan bonito. Usted termina firmando unos pagaré, unas letras, y usted después dice: ¿yo dónde carajo voy a sacar? ¿Por qué lo pintaron? ¿Sabes cómo llamaba el Señor Jesús la gente? Le decía: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Si quieren, síganme. En el mundo tendréis aflicción. Si quieres, sígueme. Ay, no. Pero la aflicción es muy así como mucha aflicción, aflicción, aflicción. O un poquitito de aflicción. Hermanos, Dios te quiere bendecir. Eso levanta aplausos. Iglesia, tranquilos que si yo quiero volverme un tipo que levante aplausos, yo genero y hago predicaciones para que usted no se canse. Amén, aleluya, y me aplauda. Yo puedo hacer ese tipo de predicaciones. Pero son del diablo. Pero no edifican mucho. Te lo juro pues. Yo prefiero decirte esto que es la verdad. El cabello no se les chamuscó. La ropa no se les quemó. La ropa ni a humo les olía. Lo único que se rompió cuando los hijos de Dios pasaron en medio del fuego fueron sus ataduras. ¿Quieres ser libre de las ataduras? Dígale a Dios que lo pase por el fuego. Es Biblia, pero aplicada. Hoy en día tenemos otra generación de flojos. Les llegó la prueba y rechazan la prueba. Yo creo que Abraham, Moisés, toda esta gente desde el cielo nos mira y dice: estos berracos, como que por el camino como que se les dañó la cadena de frío. O sea, ellos iban en refrigeración y en un punto como que se dañó el termostato y se quedaron 2 días sin cadena de frío, quedaron así. Porque ¿cómo es que Dios le dice a Moisés: tú fuiste a Egipto, yo te mandé, te llevé, te salvé? En el Nilo nada más habían animales salvajes en ese río. Una babilla, un cocodrilo te podía matar en el Nilo. Y te meto en un canastico bonito, te crío en Egipto por 40 años y terminás matando gente que yo no te mandé a eso y salís corriendo. Pues me haces el favor y te devolves. Un Moisés en esta época: yo me cambio de iglesia, pastor. Perdón, hermanos.
¿Ustedes se han puesto a pensar en que Dios confía mucho en nosotros? Ponte a pensar eso. O sea, Dios nos cree tanto que Dios manda a su Hijo. O sea, ¿qué persona en su juicio cabal manda al Hijo suyo a la cruz por creer en nosotros? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios confía demasiado en nosotros, pero demasiado. Los mecanismos están en la Biblia. Hoy en día algunas iglesias están torciendo los mecanismos con tal de tenerlos a ustedes contentos, de no hacerles pagar el precio y seguir manteniendo una iglesia llena con un poco de gente ahí que ni sabe para dónde va. Los mecanismos son claros. ¿Quieres ser próspero? ¿Haz un pacto con el Señor y una siembra? No, Señor, séale fiel al Señor. Ya. Si me eres fiel en lo poco, el mecanismo está. María Alejandra, si pones 10,000 pesos aquí, Dios te da 1,000,000. Ten. Ponlo. Pacto. ¿Quién les está predicando eso? Si me eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. El mecanismo está establecido. Todo lo que venga de ahí para adelante no es de Dios. Me da pena. No es de Dios. Ya el mecanismo está. Iglesia, la única manera para que tus ataduras desaparezcan es pasando la prueba y pasándote por el fuego. No estoy diciendo que la oración no sirva. Entiéndase bien. Porque ahora el pastor dijo que la oración no. Venga, no. Y si usted ora zapateando, ore zapateando. O sea, usted sabe que yo literalmente mi manera de predicar lo digo porque no se trata únicamente de esto. No se trata únicamente de decir en el nombre de Jesús, porque todo lo que pidiereis en mi nombre lo recibiréis. Y de ahí la gente no es santa, de ahí la gente no es digna. Han cogido aquí la moda de que en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesús dijo en Juan: todo lo que pidas en mi nombre yo te lo voy a conceder. Entonces ahora cualquier degenerado dice en el nombre de Jesús. Eso no funciona así, iglesia. No funciona así. Funciona así. No, casi digo una brutalidad. No, esa sí no la puedo decir. Pero volvamos al punto. La manera en la cual Dios quiera quitar tus ataduras espirituales es pasándote por el fuego. Aquí se trata de sacrificio. Yo me meto a la candela. Todo les quedó intacto, menos sus ataduras. Dios no te desata por fuera, Él te desata en el fuego. Las impurezas del oro, ¿cuándo se ven? Cuando está a más alta temperatura. Usted puede tener un lingote o una barra de oro y por dentro pueden haberle mezclado otros minerales. Cuando usted funde el lingote de oro, el oro se reduce, se reúne a un lugar y las impurezas quedan a otro lugar. La única manera de poder saber que el oro es ¿cuál? Fundiéndolo. Es la única manera. Ay, Señor, y tú dices que yo soy más precioso que el oro. ¿Ya entiendes qué te quiso decir Dios? Si la palabra dice que tú eres más precioso que el oro, y el oro se prueba a altas temperaturas, ¿ya entiendes qué te quiso decir Dios? Sigamos. Entonces, lo primero del punto 2, ay Dios mío santo. Lo primero del punto 2 es quita tus ataduras. Y lo segundo, y con eso termino, del punto 2, tiene que ver con evangelismo, que es una palabra que nos gusta mucho, que algunas veces no sabemos cómo hacerlo, pero la palabra muestra que tu impacto puede evangelizar únicamente haciendo las cosas bien. Mira, evangelizar tu entorno. Yo leo del verso 28 en adelante, ¿ok? Del verso Daniel capítulo 3, 28 en adelante. Entonces Nabucodonosor dijo:
Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios, con D mayúscula. Ya tenemos casi convertido a Nabucodonosor, solo por hacer lo que tenemos que hacer. Sigo. 29. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios, el primer Dios que mostró Nabucodonosor venía con D minúscula, ¿cierto? ¿Aquí está con D minúscula o mayúscula? Mayúscula. Sigamos que vamos por buen camino. Blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Se me perdió esto, perdón. Descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Iglesia, mire, es simple. ¿Sabes que el mejor método de evangelismo es pasar las pruebas de fe? Es la manera de predicar de un Dios que conocemos. Claro, es la única manera de predicar de un Dios que conocemos. Yo hago una pregunta. ¿Sadrach, Mesach y Abednego hicieron una campaña evangelística para convertir a Nabucodonosor y demostrarle que Dios era Dios? ¿Lo invitaron a un tinto, a una cosa así el domingo a la iglesia, a una consejería con el pastor? ¿O Nabucodonosor solito se convenció de quién era Dios por la determinación de los tres? ¿No será que lo que te falta para poder evangelizar es determinación? En este mundo nosotros estamos por inspiración. Es Biblia pero aplicada. Un día los escribas y los fariseos estaban enseñando. Posterior a ello el Señor Jesús enseñó. Y cuando el pueblo escuchó la enseñanza de los escribas y los fariseos y del Señor Jesús, a estos los desecharon. Y cuando quedó el Señor Jesús dijeron: ¿quién es este que nos enseña como quien tiene autoridad? El Señor Jesús no tuvo que matarse mucho para evangelizar. Tuvo que hacer lo que el cielo le mandó a hacer. El problema tuyo y el problema mío es que nosotros intentamos vivir en la tierra con normas de la tierra, pero queremos la bendición del cielo, y eso no es pertinente. Si usted tiene ciudadanía del cielo, condúzcase en la tierra como si el cielo lo estuviera observando. El problema de nosotros es ese, que nosotros tenemos una conducta de llevarnos acá en la tierra y tenemos todas las leyes de nosotros acá en la tierra metidas incluso dentro de la iglesia. Mira, a mí, yo no soy santo, yo peco y me equivoco mucho. Creo que por eso soy el pastor, porque Dios ha tenido tanta misericordia conmigo que me puso a hacer este oficio sin yo quizá quererlo. Y yo soy un tipo muy quebradizo y yo no soy muy bueno en lo que hago. Yo soy un tipo bien básico, que yo se lo digo y no es una falsa humildad. Dios sabe que no miento. Yo creo que hay gente que tiene más estudios y más capacidad que yo. No sé el por qué me puso, pero dentro de esa vulnerabilidad yo entiendo que Dios hacía algunas cosas. Y lo que nos está faltando a nosotros literalmente es ser cristianos. Nabucodonosor no tuvo que ir a una campaña evangelística. Nabucodonosor echó a 3 tipos amarrados a un horno. Nabucodonosor era tan bravo que mandó a calentar el horno 7 veces. Y los que llevaban cargados a Sadrach, Mesach y Abednego se quemaron y perdieron la vida nada más echándolos al horno. ¿Por qué ellos deciden perder la vida? Porque este era un rey sanguinario. Si ellos sienten el fuego y no los echan y echan para atrás, ¿qué hace Nabucodonosor con ellos? Los mata. Los mata. Ellos dijeron: aquí vamos a morir, porque si echamos para atrás porque el horno está muy caliente, Nabucodonosor nos mata. Y si los echamos en la puerta del horno y los tiramos, literalmente vamos a morir. Ya estamos muertos. Para que una persona prefiera morir antes de que lo maten era porque Nabucodonosor era altamente sanguinario.
¿Qué te intento decir con esto, iglesia? Nabucodonosor era una persona muy dura en su corazón. Y él está calentando el horno delante de todo el mundo es para demostrar su poder. Y él echó a 3 amarrados. Y salieron 3 libres en compañía con una manifestación que futuramente es el Señor Jesús, el Hijo de los ángeles, el Hijo de los dioses. Ya. ¿Cuál es tu temor de irte al horno? Enseñanza final. Ustedes se dan cuenta que la manifestación aparece en el fuego, no antes. Esta historia puede ser contada de otra manera. Cuando los arrojan a un horno, que era más o menos algo de frente, cuando los quieren arrojar al horno, contemos la historia de otra manera. Aparece la manifestación y los libra. Ya. Dios no aparece hasta que ellos son echados en el horno. O sea, Dios no aparece antes para quitar tu prueba. Dios aparece en medio de la prueba. Y hoy tenemos una generación que Dios les da una prueba y rechazan la prueba. ¿Cómo carambas querés manifestaciones de Dios en tu vida si te rehusás a la prueba? ¿Cómo? Cerquita a la prueba es que Dios aparece. Dios no va a aparecer antes. El Señor Jesús estaba en su debate. Yo no quiero ir a la cruz, yo no quiero ir a la cruz, yo no quiero. Cuando Él accede a ponerse de rodillas, hacer esta oración final y decir que no se haga mi voluntad sino la tuya, acepta la prueba. La palabra del Señor dice, y llegó un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas capítulo 22, léalo en su casa. Es en medio de la prueba que el Señor se manifiesta, no antes. Entonces, ¿vos cómo querés que Dios se manifieste en tu vida si todo lo medio difícil que Dios te da te coge la lloradera, te deprimís, rechazás? Porque ahora hay unos mecanismos rarísimos. Un día el apóstol Pablo le dijo a Dios en su sabiduría, le dijo, yo creo que yo te voy a ser más útil si me quitas el aguijón. El apóstol Pablo, o sea, quítame el aguijón. O sea, Pablo le dijo al Señor, si yo con aguijón, mira cómo soy. ¿Vos te imaginas este man sin aguijón? ¡Ja! Quítame el aguijón. Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder es el que tiene que ser exaltado. Y ese se perfecciona en tu debilidad. Mira, lo que literalmente la palabra intenta decir con cosas como estas es que es en medio de la prueba y de los aguijones que el Señor Jesús se manifiesta. Ustedes imaginan al apóstol Pablo decir, ay no, rechazo ese veredicto, porque ahora hay gente así. Ahora hay gente, yo anulo, yo decreto, yo no me acojo a eso que dijo el doctor. Yo los veo y yo digo, aparte de que se les ha dañado la cadena de frío, yo estoy convencido que hay gente que se cayó de la cuna varias veces. Y ese porrazo, y le dieron un porrazo acá, ¡pah! Y algo se les desconectó. Porque están hablando de la Biblia, de cosas que la Biblia no dice, iglesia. Y no es por ser religioso, es por ser bíblico. O sea, hay gente ahora que Dios les da a vivir algo y lo rechazan, sabiendo que en medio de ese algo llamado prueba es que Dios se puede después manifestar en la vida de ellos. El ángel de Jehová aparece en medio del horno de fuego, no aparece antes. O sea, tú tienes que demostrar tu fe e ir al horno si quieres ver la manifestación. Pues ese cuento de que, ay, manifiéstate antes, pero ¿cómo así? Si no, el milagro pierde fe. Si no, el milagro pierde fe, pierde contundencia. La historia hubiera quedado muy buena si Daniel no es echado al foso de los leones. O sea, una historia que Dios hizo con Daniel lo haya hecho el tipo fuera al foso de los leones. Que los sátrapas y gobernadores y todos estos tipos hubiesen sido descubiertos antes. Gloria al Señor.
Dios dijo, tienes que ir al foso. Tienes que ir al foso. Y cuando tiran a Daniel al foso, no sé qué pasó, pero los leones se volvieron vegetarianos. No sé qué pasó, pero tienes que tirarte. Voy a constatar únicamente con lo mismo que dice la Biblia para yo no inventarme nada. Cuando tiran a los tramposos al foso, dice la palabra del Señor, no habían tocado el fondo del foso. Y los leones que habían hecho, los habían descuartizado. O sea, leones vegetarianos y veganos no eran. Lo bueno fue que Daniel no olía a carne. Entienda espiritualmente lo que estoy diciendo. O sea, sí olía a carne físicamente, pero en el reino Daniel no olía a carne. Piensa conmigo. No habían caído los otros y los leones los descuartizaron como en el aire. Daniel cayó al foso, les hizo trenzas en la melena. Es un invento mío, ¿no? No ahora, ay, ¿verdad que pastor? Ay, 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 Daniel 6, ay, ¿verdad? No, 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 un invento. Y al otro día, el rey preocupado. Ay, Dios mío, Daniel, caí en el engaño de esta gente. Ojalá tu Dios te haya podido salvar. Ahí le dijo, papi, relájese. Estoy vivo. Esto es Dios. La única manera de que el rey pudo saber que Dios era Dios fue que Daniel pasase por la prueba. Nosotros queremos a punta de boquilla convencer a la gente. Y la prueba, todos los personajes bíblicos pasaron por la prueba. Esther, berraquísima esa Esther. Hagan ayunos ustedes allá, yo hago ayuno acá, hermano, metámonos todos con las doncellas. Todo el mundo pasó por la prueba. Moisés pasó por la prueba, Abraham pasó por la prueba, el Señor Jesús pasó por la prueba, los discípulos pasaron por la prueba. Y vos querés pasar de puro carepastel. O sea, vos, ay, ay, no, aleluya. ¿Así en serio funciona esto? Hermano, aquí hay que pasar por la prueba. Estos son mensajes que no gustan mucho y que no levantan mucho amén. Créame, no porque lo estoy predicando yo, es de lo más bíblico que usted puede escuchar. Dios se le va a manifestar a usted en medio de la dificultad. Entonces, si no está sano todavía, sigue glorificando. Si no hay mucha finanza, sigue glorificando. Si te negaron el ascenso, sigue glorificando. Si estás en una ciudad que no quieres estar, síguele glorificando. Deje de andar peleando con el frío de Tunja. Deje de andar peleando con eso. Acomódese a la vida. Dios sabe por qué hace lo que hace. Usted se queja del frío de Tunja. Estos tres muchachos no se quejaron. Es de los milagros más sobrenaturales que hay, ¿no? La ciencia dice que no hay manera de explicar ese milagro. Hay otros milagros que la ciencia intenta decir, es que el Jordán lo atravesaron por la parte más bajita. O sea, inventan un poco de cosas. Pero echar una... Si alguna vez a usted medio lo toca la plancha, así, al ladito, si usted es de los que plancha y usted no se reza un rosario y no dice, alabado sea Cristo. Usted dice otras cositas que no vamos a repetir acá no vamos a repetir acá. Si usted se espanta con una quemadita de una plancha, ¿usted sabe qué es meterse en un horno de fuego ardiendo? ¿Y usted ve que esos muchachos se quejan? No, van dichosos hacia la muerte. La iglesia necesita un poco más de sacrificio que otra cosa. Dios se manifiesta en medio de tu prueba. No te quejes tanto de la prueba, no la rechaces. Tené la madurez. A mí me ha tocado ver muerte de familiares, lo que usted quiera que me ha tocado ver a mí. Yo no siempre gano. De hecho, algunas veces me toca perder. Y yo estoy amando a mi Señor con todo el corazón, sin problema alguno. Yo no soy un tipo perfecto, pero creo que si en algo he intentado yo como transmitirles a ustedes como comunidad de fe, es que uno en la vida tiene que ir para adelante. No todo en la vida sale como uno lo está pensando. Ustedes ven que mi hija tiene una prótesis en la pierna derecha.
¿Y usted no cree que yo ore para que mi hija naciera bien? Piense conmigo. Y ahí está mi hija, con prótesis, cumplió 9 años hace poquito. Entonces yo tengo todo el discurso de inmadurez para poder quejarme delante de Dios. Yo dejé el fútbol por ti. Y así tú me pagas. O sea, tranquilo que si me quiero volver un culicagao inmaduro, me vuelvo un culicagao inmaduro y empiezo a pelear con Dios. Yo dejé todo por ti. Y así tú me pagas con una hija que no nace con todas sus extremidades. Ese eres tú, Dios. Yo tengo todo el discurso para pelear con Dios. ¿Y la madurez para cuándo? ¿Estás muy bravo en serio porque el negocio te salió mal? ¿O porque Dios no te ha sanado todavía? ¿Eso es lo que te quita el sueño, en serio? ¿O porque perdiste un negocio? ¿O porque no te contrataron? ¿O porque tu empresa no camina? O sea, ¿eso es que es el escándalo? Hermanos, créanme que hay cosas más importantes en la vida. Y Dios lo que necesita es ver hijos que le amen con todo el corazón. Ya. Fuego, vamos al horno. ¿Cuál es el problema? Vamos al horno. Póngase de pie y ora.